Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar un PLC Compact Logix con un robot de la marca Yaskawa. En específico, el modelo de nuestro PLC es el 1769-L30. Recordemos que es marca Allen Bradley y lo enlazaremos con el controlador de X200 de Yaskawa a través del protocolo de Ethernet IP. Dicho controlador tiene conectado actualmente el robot MPX 1950-B0. Para comentar, este controlador contiene una tarjeta JSP21 que se le nombra el CPU Circuit Board. Esta tarjeta se encuentra al final de la unidad principal del CPU y nosotros nos conectaremos específicamente en CN104. Aquí aparece LAN. Por lo tanto, nosotros enlazaremos ese cable aquí en el switch, el PLC y la computadora para poder estar todos en línea en la red. Y pues comentarles que este video es paso a paso cómo configurar el DX200, cómo configurar el PLC, y también les pido de antemano una disculpa por la calidad del audio. No es la mejor porque ahí tuve algunos detallitos, no estoy grabando digamos en la oficina, por lo tanto espero lo entiendan, y recordarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda, que ese es el objetivo, pues un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, para entrar al modo mantenimiento debemos de tener presionado el botón de main menú y después girar la perilla. Aquí ya nada más tenemos que esperar a que arranque. De hecho se escucha un bip, pero yo lo voy a mantener presionado todavía. Y aquí ya lo soltamos y ahora sí esperamos a que arranque. Bueno, aquí ya estamos en modo mantenimiento, como podemos ver aquí. Vamos a ir aquí a System, Seguridad, y vamos a ir le damos en Select, vamos a seleccionar Management Mode, y aquí vamos a ponerle 16 nueves, o también podemos dejar el número nuevo presionado. Vean cómo ahí va. Y por último simplemente le damos el botón de Enter. Le damos Enter y vean cómo aquí ya se ponen las tres llaves. Y también estamos en modo Management. Ahora vamos a ir aquí a System, vamos a ir aquí a Setup y vamos a bajar hasta la última opción, Option Function. Vamos a bajar a la opción de Ethernet IP CPU Board. Vamos a seleccionar la primera opción y vean cómo nos dice que ya está siendo usada, pero nosotros nos vamos a enfocar, queremos cambiar este por 10, que no podemos, tenemos que ir hacia adaptador y Ethernet. Primero comenzamos con Ethernet. Para cambiar, nosotros podemos cambiar el hostname y el dominio. Por ejemplo, aquí le damos simplemente en Select y ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. En caso de que lo quieran dejar como está, simplemente le ponen aquí en cancelar y otra vez cancelar y regresa a su nombre original. Nos vamos a enfocar en la IP Host Setup, le damos Select y aquí nosotros podemos seleccionar si queremos que sea DHCP o manual. Lo vamos a dejar así como manual. Después vamos hacia abajo, le damos Select y yo las voy a cambiar. Yo le voy a poner la 150. Aquí le voy a poner 1, después símbolo, punto, keyboard 50. Esa es la IP que yo le voy a poner y por último le doy Enter. Para salir de aquí, bueno, también si quieren cambiar la submáscara la pueden cambiar y default gate. Yo le voy a dar aquí simplemente en Enter. Y aquí regreso a esta pantalla, después le vuelvo a dar Enter. Si ustedes nada más quieren cambiar la IP le pueden volver a dar Enter. Yo como quiero cambiar también el adaptador, voy a darle aquí, le voy a dar Select. Ya está habilitado. Vamos aquí a cambiar el tamaño de 10 bytes. Terminamos con Enter. Después también le vamos a poner 10 bytes y terminamos con Enter. Y configuración le damos 0. La instancia de entrada va a ser 200, de salida 100 y configuración 55. Recordar que la instancia de entradas
viene siendo la de salidas del PLC y la de salidas del robot viene siendo la de entradas del PLC. Ok, entonces aquí, una vez que hacemos esto, para salir le damos aquí en Enter, regresamos a esta pantalla, volvemos a dar Enter y nos dice esta opción que si queremos modificar le vamos a poner que sí y esperamos. Aquí nos aparece el IO Module y si con las flechitas nos vamos hacia abajo vamos a ver la configuración que acabamos de crear. Aquí está 88 de entradas y 88 de salidas. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos 10 bytes, 10 y cada byte contiene 8 bits, son 80, y por default el sistema agrega un byte para el status, tanto para entradas y salidas, por eso son 88. Aquí le vamos a dar otra vez Enter, nos mueve hacia el último estación, le damos otra vez Enter y otra vez Enter, 3 veces Enter y le damos que si queremos modificar. Aquí nos muestra la localización de las external input outputs. Aquí le vamos a dar en auto, vamos a seleccionar esta opción de auto y le damos en Enter. Vean cómo nos dice aquí este es el byte de external inputs que va a ser el status, y a partir de la dirección 20070 nosotros vamos a tener los 10 bytes que configuramos como entradas. Vean, aquí dice inputs. Aquí vamos a darle Enter y ahora nos va a la siguiente pantalla. Ahora son outputs 30060, tenemos el byte de status, y a partir de 30070 están la dirección con la que nosotros vamos a compartir información con el PLC. Por último le damos Enter otra vez y nos pregunta que si queremos modificar, le ponemos que sí queremos modificar y esperamos. Ahí ya se hizo el cambio. Podemos ir otra vez aquí a Detail, de nuevo Detail, y vean cómo ahora sí nos muestra 10. Vamos a ver la IP ahora también, y la IP también cambió a 1.50. Para regresar vamos a darle aquí a Cancel, 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 Cancel y ya regresamos. El siguiente paso simplemente es reiniciar el sistema, lo apagamos y lo prendemos. Ok. Bueno, aquí el robot ya reinició. Vamos a ir aquí System Info, Security, y vamos a seleccionar Operation Mode con Select. Vamos a ir aquí a Management Mode, seleccionamos y recuerden que la contraseña son 16 9. Lo podemos dejar presionado el número 9, aquí está, y por último simplemente le damos en Enter. Ok, ahí ya vean cómo estamos en Management Mode y las 3 llavecitas se activaron. Algo que quiero que veamos aquí son estos ítems en Input Output. Los que nosotros acabamos de configurar son External Input y External Output. Estos dos ítems son los que utilizamos para compartir la información con el PLC. External Input son las señales de salida del PLC que llegan al robot, y External Output son las señales de salida del robot que llegan a las entradas del PLC. Si recuerdan, decía ahí que a partir del 2006 estas son las direcciones. Aquí teníamos el byte de status, y en esta 2007 es donde nosotros tendríamos las direcciones con las que nos comunicaríamos con el PLC. Entonces tendríamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí nosotros tendríamos los bytes de comunicación. Yo aquí ya tengo unas, voy a poner aquí Display, Detail, y vean cómo yo ya tengo estas ya nombradas: External Start, Master Job, Reset, External Servo Off. Con este botón nosotros podemos ir a la siguiente página: External Servo On, External Hold, etcétera. Yo ya tengo algunas señales configuradas. Ahora, si vamos ahora a las External Outputs, aquí nosotros también, recuerden que a partir del 3006 nosotros teníamos el byte de status,
y en el 3007 es donde comenzaban nuestros 10 bytes que configuramos. Si nosotros nos vamos aquí a Display en Detail, nosotros podemos ver aquí que, por ejemplo, si yo presiono el paro de emergencia, se activa esta señal. Aquí también me lo muestra. Si yo lo dejo de presionar, ya no se activa. Esta señal vendría siendo el byte 0 y el bit .0 de mi PLC. Si yo energizo los servos, miren, aquí yo los voy a energizar. Vean cómo se ponen en 0. Miren, aquí me indica que está el servo on. Si yo quito el deadman, se apagan y también servo on se apaga. Esta señal yo ya la estoy recibiendo en el PLC porque ya están aquí en external outputs. Ahora, nosotros no podemos utilizar external inputs y external outputs en un programa. Por ejemplo, yo aquí voy a crear un nuevo programa, le voy a dar el nombre aquí, le voy a poner select y le voy a poner prueba 1, le voy a dar enter, ok, y por último le damos enter y aquí está mi programa. Por ejemplo, si yo aquí le pongo inform list, vean que me aparece esta ventana. Voy a ir aquí input output y yo voy a decir que quiero esperar con un wait por una entrada. Yo me pongo aquí en wait, le pongo aquí en select y vean como si yo presiono no hay ninguna opción que me diga external inputs, no hay ninguna que me diga external inputs. Por lo tanto, tenemos que mapear las external inputs a entradas universales como in, ok. Lo mismo, voy a poner aquí enter. Bueno, aquí le voy a eliminar y por ejemplo también sucede lo mismo con las salidas. Inform list, si yo aquí le pongo input output, si yo quiero activar una salida no me aparecen external outputs, por lo tanto tengo que mapear también las salidas. ¿Cómo hacemos ese mapeo? Bueno, ese mapeo ya viene por default. Aquí le pongo cancelar, le voy a dar enter, aquí ya se guardó esto y tenemos que ir aquí ladder editor. Este es un editor tal cual como lo menciona el diagrama escalera. Vamos a ir hacia abajo con la flechita hasta que lleguemos a los bloques de función vmove. Son dos bloques que ya se crean por default. vmove, de arriba vendría siendo el de entradas. Las external inputs, recuerden que las direcciones eran 20, 0, 50. Ahí empieza, y lo que hace esta es que mueve 492 bytes a partir del 20050 y a partir de las entradas universales 00, 020. Y en la salida sucede algo similar, pero aquí empieza en 10, 120, mueve 482 a partir de 30, 150. Ahorita me voy a la computadora y les voy a mostrar el porqué, pero el objetivo era que vieran esto. Ahora, nada más para mencionarlo, hasta el final nosotros es donde hacemos el mapeo. Miren, aquí nosotros vamos haciendo el mapeo. Yo esto lo voy a explicar ya en la computadora porque creo que es un poco más cómodo. Aquí, por ejemplo, cuando yo tengo esta entrada universal, activo esta señal 40045 que viene siendo una entrada específica. Yo aquí pongo specific input 40010. Me voy a la siguiente página con 40045, viene siendo external servo on. Ahorita vamos a ir viendo cómo funciona esta opción de ladder, pero hasta aquí voy a pasar ahora a la computadora. Bueno, aquí ya estamos en el proyecto en el que estoy trabajando. El PLC es el 1769L30R Compact Logics. La revisión es 30.014 y como pueden ver yo ya lo tengo comunicado. Aquí podemos ver el nombre que le di es de X-200. Las instancias son 100, 200 y 55 para entradas, salidas y configuración. Recuerden, entrada del PLC son instancia de salida del robot y instancia de salida del PLC son instancia de entrada. Un tamaño de 10, 10 y 0 para configuración. El tipo de dato es SINT. Recordemos que SINT es un short int, small int, que viene siendo un byte. Y por último la IP.
Vamos a irnos fuera de línea y les voy a mostrar cómo se crea nuevo módulo. Yo solamente lo que voy a hacer es el procedimiento, pero no lo voy a crear del todo. Ethernet module, doble clic, DX-200-2. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Es importante elegir el tipo de dato SINT. Después recordemos aquí el tipo de dato era 100, un tamaño de 10, 200 de salida y un tamaño de 10, 55 en configuración y un tamaño de 0, y la IP 192.168.1.50. ok, es la IP del robot. Y aquí por último le dan en ok. Yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo creado. Le pongo close y ahora nos vamos a ir online. Ok, aquí estamos en línea y aquí ya estamos en línea. Muy bien, ahora vamos a ir aquí a controller tags. Por default se nos crean estos tags de X-200 y nos vamos aquí a entradas y vean que tenemos los 10 bytes que habíamos creado del 0 al 9, y en salida también tenemos los 10 bytes que habíamos creado. Ok, ahora pues el siguiente paso sería ir viendo junto con el robot, activando señales para ir viendo la comunicación, pero antes tendríamos que ver a dónde podemos encontrar esas señales. Vamos a ir aquí a Excel. Yo hice este mapeo, ustedes lo pueden hacer también. Este mapeo son las salidas del PLC, estos tags, vean, de X-200, y aquí también está de X-200 data 0, y luego viene cada uno de los bits 0.1, 0.2, etcétera, y cada una de estas va a una external inputs del robot, y las entradas del PLC son las external outputs del robot. Vamos a empezar primero con las entradas. Bueno, antes nada más mencionarle, estos son los ítems, universal inputs y universal outputs. Las direcciones son 00, xxx, 10xxx, 20, 30 para external outputs, 40 y 50 para entradas y salidas específicas respectivamente. Vamos a ir primero a las inputs. Aquí en las inputs, si recuerdan, cuando estábamos en el robot veíamos este recuadro 20050 en ladder. ¿Qué quiere decir 20050? Bueno, 20 quiere decir external inputs. ¿Qué es lo que hace este bloque de funciones? Lo que hace es hacer un mapeo, mover todos los bits a partir del 20050, 51, 52 hasta el 57. ¿Cuántos bytes? Mueve 492 bytes. ¿A dónde los mueve? Al destino, que viene siendo 00020. Recordamos que la dirección 00xxx corresponde a Universal Inputs. Por eso aquí tenemos External Inputs, aparte de arriba la fuente, Universal Inputs, y en la parte de abajo el destino. ¿Cuántos? 492 bytes. Aquí vamos hasta abajo, hasta 492. Yo no lo hice todo, solamente estos. Y a partir de donde nosotros tenemos los 10 bytes que creamos. Si recuerdan, cuando nosotros lo creamos aparece una ventana similar a esta, donde decía que a partir del 20070 de external inputs, que viene siendo nosotros íbamos a empezar a ver nuestros 10 bytes que creamos de entrada. Entonces el 20070 corresponde a la entrada universal número 40. Y aquí podemos ir viendo esto. 20070 corresponde al 40, 20071 al 41, 20072 corresponde al 42, y así sucesivamente hasta completar los 8 bits de ese byte. Después 20008, o sea 20080 corresponde a la 50 universal, y así sucesivamente con cada uno de los 10 bytes que habíamos creado. Recordemos que habíamos configurado un valor de 10 bytes. Entonces nosotros tenemos la información a partir del 20070 hasta el 2016. Ok, ¿cómo podemos comprobar Bueno, ahora vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo aquí tengo mapeado que la 7.7 viene siendo 20147. Yo voy a ocupar esta salida del PLC
y debe de verse reflejada en el 20147 del robot. Entonces yo voy a ir aquí, voy a ir a la salida del byte 7, el bit 7 lo voy a activar a 1. Ok, ahora de este lado voy a poner el teach. Vamos a poner el teach y donde dijimos que íbamos a ver en el 20147, vamos a ir aquí al teach. Ahí disculpen la calidad. Podemos movernos con este botón a la siguiente página: 2080, 90, 20, 100, 20, 110, 120, 130, 140 y vean cómo 20147 está activo. Entonces, si yo por ejemplo me regreso aquí y ahora le voy a mandar un 0, vean cómo se apaga y se enciende. Ahora si yo prendo por ejemplo el punto 0, vean cómo se enciende. Entonces yo ya tengo el mapeo realizado. De igual manera, si nosotros activamos estas señales, el detalle es que estas señales ya están siendo utilizadas. Yo ya las estoy utilizando. Por ejemplo, este es external start, spare, master call, alarm reset. Por eso me brinqué hasta una que esté libre. Pero lo que quería que viera es que ya tenemos la comunicación y el mapeo viene siendo importante entender esta parte. A partir del 20070 comienzan las external inputs. Ahora dirán ustedes, ¿cómo tienes esta parte? Esta 0.0 le escribe a external start, master job call, teach mode select, etc. Miren, vamos a ver otra señal, external servo on 1.0, el byte 1.0. Si yo me voy a mi mapeo, aquí me dice que un byte 1.0, que es este que está aquí, este le pega a 20080 de external input y que viene siendo la entrada universal número 50. Entonces yo lo que hice fue aquí, voy a irme aquí, vean, 20080 le viene siendo la entrada universal 50. Recuerden, 20080 universal 50. Entonces aquí vamos a ir ahora al ladder del teach. Vamos a ir aquí a input output, ladder editor. Esperamos y aquí en una opción que tenemos es edit, display. Le ponemos en relay use table y aquí vamos a poner nosotros de este lado, vamos a poner 50. ¿Por qué 50? Porque es la señal que nosotros queremos encontrar. Esa es la señal que queremos encontrar y le ponemos en find. Nos dice que está en la línea 193. Le damos doble clic, le damos close y vean cómo aquí nos dice que la estamos usando. Entonces cuando recibe el 50, cuando se enciende, energiza la bobina 40045. 40045, recordemos, si vamos aquí, las direcciones de 40 y 50 vienen siendo entradas y salidas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Vienen siendo entradas que ya tiene el sistema creadas para la comunicación y el control remoto. 40045 vendría siendo external servo on, como lo vemos aquí. Por lo tanto yo aquí me voy a ir aquí a lote. Vean, si yo lo energizo, voy a poner aquí un bypass, lo aceptamos y vean cómo yo aquí estoy recibiendo un 1 external servo on. Si yo me regreso al ladder, recuerden, era la línea 193, podemos presionar shift y hacia abajo para brincar de varios renglones. Vean cómo aquí yo estoy recibiendo el número 50, está encendida la entrada 50, que vendría siendo esta, que viene siendo la 20080. Entonces si yo ahora me voy aquí a external inputs y busco en la 20080, aquí me voy a regresar con shift y go back.
vean cómo yo aquí tengo external servo on. Entonces el proceso es este. Yo enciendo esta señal que corresponde a external input 20080, que corresponde a la 50 entrada universal, y después en ladder la 50 le escribe a la 40045, que viene siendo external servo on. Ok, este es el caminito para hacer esto, y así se hace con todas las señales que ustedes ocupan. Bueno, espero que haya quedado claro esa parte. Bueno, ahora vamos a pasar con las salidas. Las salidas es algo similar, pero aquí el único detalle que tenemos que tomar en cuenta es que en un inicio, cuando yo creé este programa por primera vez, en lugar de tener aquí 10.120, yo tenía 10.020, y en lugar de 482 tenía 492, y en lugar de 30.050 tenía 30.150. ¿Qué fue lo que hice yo? Lo que hice fue descomponer este bloque de función. Liberé 10 bytes. ¿Cuáles son esos 10 bytes? Son los bytes que nosotros indicamos aquí, esta cantidad. Entonces nosotros liberamos 10 bytes para poder nosotros escribirles. ¿Por qué? Porque en ladder nosotros no podemos escribirle esto que viene aquí, esto, hacer algo así como esto, escribirle a las bobinas. No podía yo escribirle a estas bobinas. Recuerden, la comunicación empieza en 30070, que viene siendo la Universal Output 10040. ¿Por qué? Porque cuando yo quería escribirle a la 30076, que cuando esta señal de salida específica se encendiera, vamos a suponer que 50054, miren, vamos a buscarlo. Input Output, Specific Output, 50010, 20, 30, 40, 50 que era 054. Miren, 50054 viene siendo Play Mode, que cuando esté en Play Mode del sistema yo quería recibir esa señal en 30076, que viene siendo esta Play Mode Set. Ok, ¿cuál era el detalle? Que me aparecía este mensaje que no podía, porque en múltiples renglones estaban escribiendo la misma dirección en la misma bobina, y eso no se debe de hacer en ladder, y aquí nos lo marca como error. Por eso fue que yo le quité 10 bytes aquí y le resté a 492 menos 10, 482, y a la fuente y el destino le sumé 10 bytes. En lugar de que comenzaran en 10.020, que comenzaran en 10.120, y en lugar de que comenzaran en 30.050, que comenzara en 30.150. Le sumé 10 a la fuente y al destino. Aquí es donde yo le dije que comenzara. De esta manera yo liberé estos bytes, y ahora sí yo ya pude crear bobinas sin que me marcara este error. Ok, y ahora, ¿cómo funciona este proceso? Este proceso es algo similar que las entradas. Aquí es igual. Lo más común es que nosotros digamos, yo quiero una salida específica, por ejemplo, que me diga si está en modo Teach, como aquí, o si está en modo Play, mi robot. El modo remoto también puede ser. Por ejemplo, aquí yo estoy moviendo aquí la llave. Por ejemplo, aquí está en modo Teach, pero el PLC quiere saber cómo está en modo Teach. ¿Qué es lo que hice yo? Moví 50053, es lo que vemos aquí. Bueno, 50053 lo movimos a 30077, que viene siendo esta señal. Y aquí, siguiendo esta imagen, vemos que en la 200, en la línea 200, es donde tenemos nosotros esa lógica. Nos podemos desplazar con la tecla Shift y flecha hacia abajo. Vamos a ir hasta la 200. Y aquí vean cómo yo ya tengo la 200. El contacto abierto 50053. Vean, si yo muevo la llave y lo pongo en play, la señal se apaga y se prende, y se apaga y se prende y se apaga, dependiendo del estado del Teach o Play. Por ejemplo, aquí estoy energizando la 30077. ¿Y quién es la 30077? Bueno, recordemos que nosotros el mapeo empieza en 30070, y el 30070 corresponde al byte 0.0, la 71 al punto 1, y así sucesivamente.
Entonces 30,077 que correspondería al 0.7. Este lo voy a quitar. Vamos aquí a Controller Tags. Si nos vamos al byte 0, 0.7, vean aquí está en 1. Voy a poner la cámara. Habíamos dicho que es el 30,077. Aquí lo cambiamos. El modo, la llave. Miren, lo voy a cambiar a play. Vean cómo cambia. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. En 0 y 1. Y el 30, por ejemplo aquí, el punto 6, viene siendo play mode. Vean cómo yo lo pongo en play. El de en medio es play. Ese en medio es play. Lo cambio a teach y se pone en 0. Y ahora este es el que está en 1. Ok, ¿y esto por qué? Bueno, porque aquí nosotros estamos utilizando estas señales. 30,076 y 77. Que vienen siendo 76 y 77. Que corresponden a los bits del byte 0.6 y 0.7. Ok, y de esta manera nosotros ya hicimos el mapeo, ya las señales que ustedes necesiten. Y ya por último, nada más, recordemos que habíamos mencionado que cuando creamos un programa, imaginemos, vamos a hacer un ejemplo de los que yo ya tengo. Por ejemplo, aquí yo ya tengo una señal que me diga que el programa ha terminado, job finish. Yo tengo aquí 10,040. Si yo me voy aquí a input output del robot, recordemos 10 son universal outputs. Miren, 10,010, 10,040 viene siendo job finish, pero yo no puedo escribir 10,040 en un programa. Yo tengo que escribir esta señal out 0.25. Entonces si yo me voy aquí a un job que estaba aquí, yo ya puedo escribir 25, le doy enter, y cuando yo escriba el 25 viene siendo que yo le estoy escribiendo al 25 que viene siendo el 10,040. ok, y también igual tenemos que ir al ladder editor. Yo aquí las tengo todas hasta abajo. Le pongo aquí en display, go to last rung, y vamos a buscar la que dice 10,040. Aquí la tenemos. 10,040 le escribe a 30,096. Y 30,096, ¿quién viene siendo? Viene siendo esta. Ok, 10,040 le escribe a 30,096. Muy bien, así es como funcionaría las salidas. Nosotros lo veríamos en 2.6. Y algo que se me pasó comentarlo es cómo agregar un rung. Yo voy a agregar aquí en la parte final, le pongo aquí en edit, le pongo insert new rung. Vamos a hacer uno similar, 10,070 que le pega 30,121. Yo le doy doble clic, le damos doble clic al contacto, 10,070, escribimos con el teach la dirección, que le escriba a la bobina 30,121, le damos ok, y por último le damos en operación completado, overwrite, y por último tenemos que dar en edit y compilar, y esperamos a que nos aparezca el mensaje de que el ladder fue exitoso. Le ponemos ok. Así es como ustedes hacen el mapeo, lo que quieran, ya sea una entrada o una salida, o una salida del robot a una entrada del PLC. Ok, y por último lo que habíamos dicho, en un programa ahora, una entrada. Aquí hicimos la salida, ahora estamos esperando por una entrada, por lo que un ejemplo podría ser ahora en entradas, por ejemplo esta, la entrada 55 corresponde a la 20,085 que corresponde a esta salida del PLC. La 55 nosotros podríamos poner aquí ya en el programa. Vamos a ir aquí ya al programa. Podríamos poner tal cual. Con select seleccionamos, nos movemos a la entrada y le ponemos 55. Le damos enter, enter.
y aquí ya tenemos esta función esperando por la entrada 55 encendida. ¿Quién es la entrada 55? Bueno, la entrada universal 55 viene siendo la external input 20085, que viene siendo la salida del PLC byte 1.5. Bueno, así es como funciona esto. Este mapeo ya está por default, está dentro de esto que está aquí, 28, le pega al byte número 50. Ok, bueno, pues espero que haya quedado un poquito claro esta parte. Es un poquito revuelto, pero pues espero que se haya entendido el concepto. Ahora por último mencionar que también nosotros podemos agrupar como aquí GRP. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la salida universal 10060, como todo el grupo, lo escribimos en 30110. Recordemos que 10060 corresponde a una salida universal y 30110 corresponde a una salida external. Ok, entonces al hacer esto, ¿qué logramos? Nosotros desde nuestro job podemos mandar una señal del robot, un número, un grupo, un número directo a nuestro PLC. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a darle aquí en Inform List. Nos aparece este menú. Ponemos Input Output, Digital Output y aquí vean un grupo. Nosotros podemos activar también un grupo. Ahorita tiene el número 6. Voy a dar Enter y voy a quitar el Inform List. Lo quito, ya me aparece así. ¿Qué significa OG6? Viene siendo un grupo de salida número 6. Este vendría siendo Universal Outputs. Miren, grupo de salida 6. El grupo de salida 6 a quien corresponde al 10060. Lo que habíamos visto, 10060 le escribe a 30110. Ok, de esta manera nosotros podemos mandar un número directamente desde aquí, desde el robot. En este caso yo estoy mandando en 10. Ustedes pueden mandar otro número, un número para indicarle al PLC. Nosotros podríamos mandar así un número 20 o un 30, indicándole algún paso, algún proceso al PLC. Ok, y lo mismo sucede con las entradas. También con las entradas las podríamos utilizar como grupos. Por ejemplo, que quisiéramos mandar, en este caso son salidas del robot, entradas del PLC, ahora salidas del PLC y entradas del robot. Por ejemplo, aquí la entrada universal 80 y la 20110 le escribe a la entrada universal 80. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, aquí nos iríamos a Input Output y Universal Inputs. Aquí tendríamos que irnos a la 80 con la tecla de Next Page. Nos vamos a ir hasta la 80. Y aquí tenemos que la 80 corresponde al grupo 8. Cuando estemos nosotros en este grupo número 8, en ese momento nosotros podríamos hacer también aquí un grupo, pero de entradas. Por ejemplo, aquí wait, vamos a poner que ahora seleccionamos Input Group y vamos a ponerle el 8. Le damos Enter, que cuando el grupo 8 vamos a poner una constante, un 52. Le damos Enter, cuando el grupo 8 sea 52, que haga un proceso o algo. Y así podríamos trabajar también con grupos, no nada más con bits. Y pues esto sería todo de este video. Creo que está un poco completo. Ahí disculpen la calidad del video, el audio, pero estoy aquí trabajando y se me dificulta un poco la grabación. Entonces espero lo entiendan. Espero que les sea de ayuda esta información. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y pues activar la campanita. Muy bien, y aquí nada más les muestro un poquito el robot. Este es el robot. Aquí está el robot. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.